Buenos días, estimados alumnos. Vamos a iniciar la semana 18 con el curso de Geografía y después el curso de Educación Cívica. ¿Me pueden confirmar si ven la diapositiva? Porque también la voy a ampliar y si no hay problemas de que se vea o se congele la imagen, yo lo voy a mover, pero ustedes me avisan si no. ¿Pueden escucharme, por Sí, favor? se Y ve, ven profesor. la... Y ahí se ve, muy bien. Sí, profesor. Ya, gracias, muchas gracias. Entonces vamos a empezar por los continentes que nos faltaban, que era África, Europa y Oceanía, ¿no? Entonces empezamos siempre hablando lo principal, la parte de geografía física, ¿no? Recursos, calidad de vida, la población, etcétera. Bueno, África es el continente que ocupa el tercer lugar en extensión, o sea, en tamaño, ¿no? Dijimos que el continente más grande es Asia, segundo lugar América, tercer lugar África, cuarto es Europa y quinto Oceanía, ¿no? Bueno, ahí tenemos que es el continente, pues también que en gran parte con relación a la línea ecuatorial, que es la línea que divide la Tierra en norte-sur, y con relación a la línea del meridiano de Greenwich, que divide la Tierra en este y oeste. Entonces tenemos que el África, sus territorios se ubican pues tanto al norte y sur, ¿no? De la línea ecuatorial, y la mayor parte también del territorio está en el hemisferio oriental, o sea, en el este, con relación al meridiano de Greenwich, ¿no? Por el norte vemos sus límites el mar Mediterráneo, al noreste el Mar Rojo, al este el Océano Índico, al oeste el Océano Atlántico, y en el extremo sur, o sea, en esta zona, la confluencia o el encuentro, la unión de el Océano Atlántico, que es este de acá, ¿no es cierto? Y el Océano Índico, que está aquí hacia el este, a la derecha, ¿no? Es interesante ver aquí el Mar Rojo, este es el Mar Mediterráneo que está al norte. Y este pedacito de tierra que conecta el África, todo el África que está en Egipto y lo conecta con el Asia, que está en la península arábiga, este se llama el Istmo de Suez, ¿no? Entonces este Istmo de Suez es el que también se ha utilizado para hacer un canal, y el canal de Suez que lo iniciaron los franceses en el siglo XIX y de ahí lo siguieron los ingleses, es el canal que conecta el Mediterráneo con el Mar Rojo, ¿no? Entonces, es interesante. Además, recordemos que África ha sido intensamente colonizada en el siglo XIX y parte de la primera mitad del siglo XX. Ha sido intensamente colonizada por los imperios coloniales de Europa, ¿no? Por eso que muchos de estos, países que vamos a ver son postcoloniales. Incluso, si recordamos por historia, después de guerra, de la Segunda Guerra Mundial, donde los países europeos quedan, pues, devastados con la guerra, debilitados. Los países, los africanos, mejor dicho, comienzan a generar un proceso de descolonización y de fundación de repúblicas, de estados, ¿no? Soberanos. Pero como este proceso de descolonización se inicia después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, después de 1945, ese proceso se va dando dentro de lo que también se conoce la Guerra Fría, ¿no? Recuerden que la Guerra Fría empieza en el 47 y dura 1947 con la doctrina del presidente de Estados Unidos Truman y termina en la caída del muro de Berlín en 1989. Pero en todo ese lapso también estaba la Guerra Fría, que era un enfrentamiento ideológico entre el capitalismo de Norteamérica liderado por Estados Unidos y el comunismo liderado por la Unión Soviética en ese tiempo, ¿no? Y por eso hay mucha influencia en estos países que se van a independizar del África con relación a los países, a las ideologías predominantes, ¿no? Em, Tenemos aquí algunos, bueno, datos generales: países independientes, 54, territorios dependientes 8, estados no miembros de la ONU 2, em, el Valle del Rift en la zona de Etiopía, en esta zona de aquí. Aquí también ustedes tienen en la separata también
pero aquí en este mapa político se puede ver los países del África y sus capitales, ¿no? Argelia, Libia, capital Trípoli, Egipto, capital Cairo, ¿no? Ese viene a ser África del Norte. África Sur viene a ser esta zona, ¿no? Angola, capital Luanda, Namibia, Windhoek, y así Sudáfrica, que tiene tres capitales políticas que corresponden a los poderes del Estado. Pretoria, el Cabo, Bloemfontein son capitales administrativas, judiciales, así. Y hacia el lado también al este, hacia la derecha, África del Este, tenemos Etiopía, que es un país muy importante en el sentido de que en esta zona se va a encontrar lo que es el Valle del Rift, que vemos aquí en la foto a la izquierda. Es un valle de origen tectónico, es decir, por fallas de la corteza terrestre, de fracturas de la corteza terrestre. Y este Valle del Rift es una zona muy asociada a los fósiles, a zonas paleontológicas de fósiles de la evolución de la especie humana, ¿no? O sea, estamos hablando del proceso de hominización. Es decir, es una zona en donde se han encontrado los restos más antiguos del género Homo, ¿no? Nosotros. Incluso los precedentes, que son los primates más cercanos, como los Australopithecus, ¿no? También se han encontrado en toda esta zona. Es una zona muy rica, por eso también al África le dicen la cuna de la humanidad, ¿no? Como que aquí nació la especie humana, hasta donde se sabe, ¿no? Por la genética, los estudios de genética, etcétera, ¿no? Que comprueban de que la mujer más antigua, por ejemplo, es africana, ¿no? Por eso hay estudios de lo que se conoce como el ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial solamente lo transmiten las madres a las hijas, o sea, es un rasgo de mujeres. Y el ADN mitocondrial va mutando o cambiando conforme es más antiguo. Entonces resulta que al obtener ADN mitocondrial de mujeres de todos los continentes, el ADN de la mujer que presenta más mutaciones, o sea, es más antiguo, es el africana. Y eso lleva a hacer una especie de analogía, ¿no? Con la Biblia y ponen que en África está la Eva mitocondrial, le dicen, ¿no? O la mitocondria es el ADN, ¿no? Eva mitocondrial. Y también eso echa a tierra todas las, digamos, acostumbradas tesis de la raza, ¿no? Raza blanca, raza negra, todo eso también se echa a tierra el ADN porque todos somos inicialmente una especie que es el género Homo y además habríamos nacido como especie en el África. Quiere decir que la mujer más antigua de la especie humana es una africana, es una negra africana. Con lo cual diríamos que tenemos una tatarabuela que es negra africana. Eso, por supuesto, no le hubiera caído bien a los racistas como Hitler o gente racista que afirma cosas que no son científicas, como que la raza blanca es la superior, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo eso son, pues, afirmaciones culturales, ¿no? No con fundamento científico. Bien, tenemos ahora los aspectos físicos del África, tenemos el relieve mayormente se refiere a los montes, las mesetas, ¿no? La meseta de Adamawa, por ejemplo, Bangui, Darfur, toda esta meseta de Katanga al sur, por acá creo que se puede ver en este, también los macizos, acá está la meseta Adamawa, Ubangi, ¿no? Acá está en letras rojas, son las mesetas. También macizos macizos son como montañas elevadas, montes sí son más pequeños y cordilleras sí son cadena de montañas, ¿no? Macizos Agar, Tibesti, Etíope, ¿no? Que está aquí en el norte, el macizo de Tibesti, de Agar, ¿no? Acá está el de Etíope, junto a esta península de Somalia que ven acá, la península somalí, que también le llaman el cuerno de África, porque es una forma que tiene así media puntiaguda como un cuerno, ¿no? Y esto también es el sur del Mar Rojo. También tenemos el monte más importante, Kilimanjaro, ¿no? En Kenia. Por acá está el monte Kilimanjaro, que es el más elevado de África, 5.895 metros sobre el nivel del mar, montes en Kenia.
Acá está la zona de Kenia, mesetas, ya hemos dicho, Adamawa, Wangi. Desiertos en el norte, el Sahara, desierto de Libia, ¿no? Tenemos también el Istmo de Suez, que es este pedazo de aquí que les digo conecta el África con el Asia, entre el mar Mediterráneo y el mar Rojo, es una zona de continental pequeña y que se ha utilizado para hacer el canal de Suez, que es el que conecta el mar Rojo, el mar Mediterráneo con el mar Rojo. Es como decir, como similar a lo que hay el canal de Panamá, ¿no? Que conecta el Pacífico con Atlántico. Este canal de Suez empezaron los franceses y lo terminaron los ingleses. Tenemos ríos importantes, uno de los más importantes es el río Nilo, como ven, que es el río que corre de sur a norte y que fue muy famoso en la historia universal por ser el río sagrado de los egipcios. Eh, También tenemos ríos que son importantes que desembocan, este desemboca en el Mediterráneo, como ven, otros en el Atlántico, como este río Senegal, Níger, ¿no? Orange. Estos ríos, en el fondo, fueron utilizados también por los europeos durante el siglo XIX para poder explorar el centro, el corazón, por decir, los territorios africanos, ¿no? Em, no se conocía, a finales del siglo XIX recién se empieza a completar lo que se llama el mapa mundi, o sea, el mapa del mundo. Pero no tenía, pues, en el siglo XIX no había un mapa del mundo completo, había zonas inexploradas. Una de estas eran, pues, esta zona del centro de África, ¿no? Lo interesante es que estos exploradores ingleses se meten aquí del río Senegal, Níger, Orange, ¿no? Se van metiendo contracorriente, navegando y van descubriendo toda esta zona de África hasta que llegan a estos lagos donde descubren que ahí es la naciente del río Nilo. Entonces, este nombre que le han puesto Lago Victoria es en honor a la reina Victoria en Inglaterra en el siglo XIX, pues. Y un lago más pequeño es Alberto y Victoria. Alberto era el esposo, ¿no? El esposo de la reina. Entonces, ahí se nota la mano, digamos, de los ingleses para denominar este lago, ¿no? Con el nombre de su reina, en el siglo XIX. Luego tenemos aspectos demográficos. Ah, no, tenemos también, no lo dice aquí, ni aquí, pero también tenemos el Golfo de Guinea, que es esta parte. Recordemos que Golfo es una palabra que señala en geografía el ingreso del mar hacia el continente, o sea, es como un avance del mar. Por eso tiene esta forma cóncava, ¿no? Es el Golfo de Guinea. Y península es más bien al revés, significa una porción del continente que ingresa hacia el mar. El Golfo es al revés, el mar ingresa hacia una porción del continente. Y en la península al revés, el continente, una porción del continente ingresa hacia el mar. Esas son las diferencias más importantes, ¿no? Bien, luego tenemos aspectos de la demografía, o sea, de la población africana. Ahí sí vamos a encontrar muchas diferencias, porque los países de África son muy heterogéneos, o sea, en cuestión de desarrollo, hay unos países que están mejor y otros que están peor, ¿no? Entonces, a la hora que veamos estas características de la población, vamos a darnos cuenta, sobre todo en el denominado índice de desarrollo humano, nos vamos a dar cuenta de cómo son las diferencias, ¿no? Pero la población absoluta de África, es decir, el número total de habitantes de todo el continente, es 1.479 millones de habitantes, como vemos acá, ¿no? Los países más poblados son Nigeria, Etiopía, Egipto, ¿no? La capital de Egipto, el Cairo es un nombre puesto en la Edad Media, ¿no? Ahí recién se nombra de Egipto capital del Cairo, ¿no? De ahí ha quedado hasta ahora. Pero no olvidemos que todos ellos son influencia de musulmana, ¿no? Debido se acuerdan al imperio árabe que se forma en la Edad Media, ¿no? En todo este norte de África ellos dominan, imponen su religión.
Bueno, tenemos densidad demográfica, también la población en el África. Bueno, hay datos, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, en la separata también. La densidad poblacional es, o población relativa también se le llama 49 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? Eso es más o menos lo que significa la densidad poblacional. Número de habitantes por kilómetro cuadrado, pero hay países más poblados como Nigeria con 213 millones de habitantes, Etiopía 104 millones, Egipto con 102 millones, ¿no? Y esos tres países son los que concentran el 35% de la población total de África, ¿no? Con relación a la esperanza de vida, o sea, expectativa de años o el número de años promedio que vive un africano en general, en el continente la esperanza de vida es 68 años en el 2022 según la OMS, que significa Organismo Mundial de la Salud. La más alta esperanza de vida es más elevada en Argelia y Túnez, 77 años. Y la más baja también, 53 años en República Centroafricana, que es la más, digamos, la esperanza de vida más baja del mundo también incluso. Y las tasas de, digamos, poblacionales también nos arrojan bastante información sobre la situación africana, ¿no? Por ejemplo, la tasa de crecimiento natural de la población en África es 2,1%. Tenemos también la natalidad, es el número de nacimientos por cada 1.000 habitantes, o sea, 36 nacimientos por cada 1.000 habitantes, es un poco elevado. La mortalidad es, mueren 12 personas por cada 1.000 habitantes, también un poco elevado. La mortalidad infantil es bastante alta, ¿no? 41 niños o bebitos mueren por cada 1.000 habitantes al nacer casi. La fecundidad sí es alta también, si se dan cuenta, es la más alta de casi todos los continentes. El África, la mujer promedio tiene, en fecundidad, el número de hijos promedio que tiene una mujer, ¿no? En su edad fértil, en el África son 4,7 hijos por mujer, es decir, casi 5 hijos por mujer, lo cual es bastante elevado para un continente que tiene muchos problemas, ¿no? De desarrollo. También demuestra que las mujeres africanas no tienen mucho acceso a la educación, porque la educación también informa de los medios de control de natalidad, como son pues los métodos anticonceptivos. Pero como ahora vamos a ver el nivel de analfabetismo muy alto en las mujeres africanas son 45,3% analfabetas, que es casi la mitad de todas las mujeres, y en los varones es menos, 22,4%. Lo que estamos viendo es una desigualdad pues de acceso también a la educación por parte de la mujer. Y vemos cómo las mujeres tienen muchos hijos, pues seguramente no son este, educadas, ¿no? En métodos anticonceptivos, ¿no? La distribución poblacional también es interesante porque en la mayoría de continentes hemos estado viendo que la mayor parte de las poblaciones en América son mayormente urbanos, pero en África usted ven el 57% de la población es de zona rural, o sea, en el campo, y la población urbana un 43%. Y vemos el índice de desarrollo humano también es muy heterogéneo, ¿no? Eh, por ejemplo, hay países, pero muy pocos, como un índice muy alto, otros medio y otros bajo, ¿no? O sea, ahí hay toda la desigualdad, se nota que son desarrollos dispares, ¿no? Entre países africanos. El índice muy alto se encuentra pues más en el norte, ¿no? Cheles, Mauricio, índice alto, Argelia, Egipto, Túnez. Medio, acá Guinea Ecuatorial, y bajo, República Centroafricana, Somalia, Sudán del Sur. O sea, ven ustedes, las diferencias son muy notorias en cuestión de índice de desarrollo humano. Recuerden que el índice de desarrollo humano considera estas tres variables, ¿no? Las variables de la esperanza de vida, el promedio de años que vive una persona en este continente, más el indicador de esperanza de vida, más el nivel educativo, también el educativo básico, o sea, primaria, secundaria, ¿no? ¿Cuántas personas han tenido acceso a la educación básica? Y también el ingreso económico o la renta per cápita o por cabeza promedio
de las personas en el África. Entonces encontramos pues que eso da toda esta desigualdad que vemos pues en países africanos, ¿no? Muy notoria. En cuestión de recursos y economía, la agricultura y la minería, también tenemos bastante disparidad, ¿no? Porque la economía africana se predomina la economía tradicional o extensiva, le llaman, ¿no? O sea, una economía de subsistencia, donde las familias cultivan todo para procurarse alimentos, ¿no? Pero también hay presencia de agricultura moderna, intensiva, pero eso ya es a cargo de las empresas transnacionales, multinacionales, que promueven la siembra y cosecha de monocultivos, o sea, que son preferibles para la exportación. Por eso que esta agricultura moderna intensiva exporta café, algodón, cacao, maní, aceite, palma, ¿no? Tabaco, cítricos. Y en cuanto a minería, también hay una cosa importante, porque el África tiene reservas minerales muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, ya en sí el continente tiene el 30% de reservas mundial de minerales y también hay petróleo, gas natural en Nigeria, Angola, Libia, pero República del Congo. Pero también en el África hay diamantes, ¿no? En el extremo sur de África, a ver si acá, en este extremo sur, en el siglo XIX, cuando los imperios coloniales de Europa tenían colonias casi en todo el África, los ingleses estaban acá en el sur y también en el norte, en Egipto. Pero los ingleses de acá estaban porque había un minero inglés muy famoso, Rhodes, ¿no? Con H intermedio Rhodes, o Rhodes, ¿no? Que tenía puesto esta zona bajo su poder económico de diamantes, por la mina de diamantes. Entonces, en la historia se sabe que Rhodes, como digamos súbdito de la reina Victoria del siglo XIX, y era millonario con las islas de perdón, con la explotación de diamantes, que es mucho más caro que el oro, eh, ofrece digamos, Rhodes, que está viviendo en el sur de África, en la mina de diamantes, ofrece a la reina hacer un tren, una línea del tren del sur hasta Egipto, o sea que atravesara del sur a norte del África. Pues él lo iba a pagar, dice, ¿no? Como una especie de reconocimiento y apoyo al gobierno inglés, ¿no? Y a la reina Victoria. Pero, por supuesto, su proyecto no se pudo concretar porque pasar por toda esta zona es muy difícil, un ferrocarril, y además que estas zonas intermedias estaban en manos de otros países coloniales europeos que no compartían este proyecto. Pero también es famoso Rhodes porque en un momento dado el sur de África, como esta zona que ahora es Zambia, Botsuana, todo esto, Sudáfrica era una zona utilizada pues para la explotación de diamantes, como dije, y Rhodes, que era muy millonario, en un momento dado de la historia del siglo XIX, le pone a esta zona sur su nombre, su apellido, en vez de le llamaban General Rhodesia, así se llamaba antes esta zona. Rhodesia era en honor a Rhodes, pues, ¿no? Que era el dueño de las minas de diamante, el inglés dueño de las minas de diamante. Imagínense ustedes qué tal capacidad de poder, ¿no? Bueno, entonces, también, por supuesto, los minerales que tiene el África son variados, el oro, el diamante, como le digo, que diamantes, por ejemplo, en el Perú no hay diamantes, ¿no? Porque una condición geológica para que se formen diamantes es que se forman en rocas muy antiguas, y el Perú no tiene esas rocas tan antiguas, ¿no? En África sí, Australia también. Em, ya vamos a ver, tenemos diamantes, cobalto, platino. Algunos que son conocidas por tierras raras, algunos minerales. ¿No se acuerdan en la tabla periódica de elementos químicos en la parte inferior hay una línea horizontal con una lista de elementos químicos llamados tierras raras? Esos elementos químicos son componentes de minerales llamados de tierras raras y que son muy utilizados en las tecnologías de punta, ¿no? Esos son minerales superconductores de calor, no se calientan, mejor dicho, y también se utilizan en las naves espaciales, ¿no? O en los viajes, digamos,
liderados pues por personas que pretenden o salen al espacio, un cohete que se vaya a órbita, no sé. Pero resulta que esos minerales de tierras raras son los minerales con que revisten los chasis pues, de los transbordadores espaciales. Porque los cohetes al salir entran en fricción con la atmósfera y se eleva la temperatura del cohete, ¿no? Pero como está hecho, revestido de estos minerales que no calientan rápidamente, llamados superconductores de tierras raras, entonces se hace soportable esa situación. Al ingresar también la cápsula del espacio hacia la Tierra, hay una gran elevación de temperatura por la fricción con la atmósfera, y eso también los transbordadores pueden soportarlo cuando están revestidos de este material de tierras raras, ¿no? Por eso las tierras raras no son abundantes, pero son muy bien cotizadas por su utilización en tecnologías de punta, ¿no? Y aeroespacial. Bueno, pasamos a un continente que sí tiene todas las de ganar, pues porque es donde mejor se vive en el mundo, que se llama Europa. Pero Europa, desde el punto de vista geográfico, es una península del Asia, ¿no? O sea, uno acá ve Rusia, acá está la zona de Asia, y toda esta zona en el fondo es como un ingreso del continente al mar, o sea, una península, ¿no? Pero los europeos nunca han querido sentirse asiáticos, por supuesto. Ellos se consideran Europa, la cultura occidental y tanta cosa, lo cual también es mentira, porque si ustedes ven acá está Reino Unido y por acá pasa el meridiano de Greenwich, por Inglaterra, Reino Unido, entonces el meridiano de Greenwich viene por acá, como una línea vertical. Esta línea imaginaria vertical divide a la Tierra en este a la derecha y oeste a la izquierda. Y también hay que reconocer que la mayor parte de este, bueno, la mayor parte, digamos, de este territorio europeo, con relación al meridiano de Greenwich, se encuentra mayormente en el oriente, en el hemisferio oeste. Pero a nivel cultural, histórico, siempre se le ha dicho a Europa la cultura occidental, pero en el fondo de Occidente solamente es parte de Francia, España. El resto, Italia y todo esto son Oriente, ¿no? Alemania, Polonia, todo esto. Bueno, pero así es la geografía y así también es la cultura, pues, ¿no? Tienen ciertas convenciones. Entonces Europa por el norte limita con el océano glaciar ártico, con el océano helado que baña el polo norte, por el sur con el mar Mediterráneo, como vemos aquí, por el este con los montes Urales y el mar Caspio, o sea, esta zona, y, y por el oeste con el océano Atlántico, ¿no? Entonces lo que hay que dejar claro es que la frontera de Europa por el este, o sea, en Rusia, por aquí es una frontera netamente establecida por los rusos, a pesar de, digamos, de que toda la geografía, más bien la mayor parte de Europa está en el Asia, pues. Pero ellos nunca, jamás lo van a aceptar, ¿no? Ellos dicen son Europa, otro continente. Y por el este han hecho un límite cultural, pues, convencional, digamos, usando los montes Urales que están aquí en esta zona de Rusia, hasta el mar Caspio, y toda esta zona sería de ahí a la derecha, al este es Asia, y de ahí a la izquierda es Europa Oriental. Europa Oriental le dicen pues a Polonia, ¿no? A Ucrania, Bielorrusia, Letonia y Rusia actualmente, ¿no? En los países de Europa Oriental. Bueno, así está la situación. El mapa político, vemos muchos países, porque perdón, Europa es un país, es un continente, perdón, Europa, que tiene muchos países pequeños de área, ¿no? Por eso que vemos Hungría, Austria, áreas pequeñas, más pequeñas que el Perú, ¿no? En área territorial, digamos. El Perú tiene más territorio que muchos países de Europa, pero el desarrollo económico de estos países, industrial, tecnológico, es superior pues al Perú, ¿no? Porque no olvidemos que la revolución industrial inicia en Inglaterra, o sea, en Europa, y este, con ello, los mayores países de Europa son desarrollados en economía, ¿no? Y ni qué decir, pues, que en el siglo XIX, porque la revolución industrial se desarrolla con fuerza en el siglo XIX, y con eso también ellos logran, pues, invadir nuevos territorios, como hacer colonias en África, y el interés de los europeos colonialistas era, pues, dominar
nueva fuente de recursos naturales para las industrias, o sea, minerales, hierro, carbón, ¿no? Y también era cautivar o tener cautivo a los mercados coloniales para poder pasarla bien, pues, ¿no? Digamos, vendiendo, sacando recursos naturales de África, los europeos se enriquecen y de ahí ellos imponen las condiciones económicas del mundo junto con Estados Unidos, ¿no? No olvidemos que en el siglo XIX se desarrolla, sobre todo la revolución industrial, nace en Inglaterra, pues, ¿no? Y por eso que el filósofo Carlos Marx, que es un crítico del capitalismo y que es un defensor del comunismo, ¿no? Carlos Marx hace su estudio del capital en 3 tomos, donde hace una crítica, pues, del sistema capitalista, denunciando todos sus aspectos según él, ¿no? Pero esa crítica que hace Marx del capitalismo de Reino Unido, de Inglaterra, ¿no? Porque ahí es donde está el capitalismo clásico. Él no habla mucho de los demás países, y menos de América, ¿no? O sea, bueno, en general, ¿no? Es lo que les bueno, menciono. Bueno, en Europa hay 50 países, 43 propiamente europeos, 7 euroasiáticos, Azerbaiyán, Grecia, Kazajistán, Rusia, Turquía, Georgia, Armenia, ¿no? Bien, veamos los aspectos físicos. También Europa no es tan complicado en aspectos físicos porque podríamos decir este, que Europa en general pues es un continente pues realmente poderoso, ¿no? A nivel económico. Tanto así pues que de hecho es no, digamos, Inglaterra ha podido, digamos, desarrollar todo este cambio económico hacia el capitalismo y de ahí lo acompañan los demás países de Europa, pues, ¿no? Pero veamos el relieve físico, habla de cordilleras, los Pirineos que están aquí en la frontera entre España y Francia, habla de los Alpes que son acá en la zona central, la cordillera del Cárpato, aquí también en Europa central, oriental. Y también tenemos los montes Apeninos, que son los que cruzan la península itálica norte a sur, los Balcanes, que están en la zona de Grecia, hasta la península, ¿no? Y que son cordilleras poco elevadas, y tenemos también el Cáucaso, casualmente aquí se encuentra el monte Elbrus, que es el monte más elevado de Europa, ¿no? El monte Elbrus, el más alto, el más elevado, ¿no? Bien, bueno, eso para los que les gustan los datos, pues, bueno, que las montañas elevadas, el monte Elbrus acá. Los montes Urales también. Aquí en la zona norte están los montes escandinavos, que es como ven ustedes, esta es la península escandinava, donde está pues la zona de Suecia, Noruega, que son los descendientes de los llamados vikingos, pues, ¿no? Que están famosos viajeros marítimos eran los vikingos. Esta es la zona de y los normandos también le llaman, que significa los hombres del norte, ¿no? El norte de Europa, pues claro, esta zona es bastante fría también. Esa es otra característica de por qué los europeos tienen la piel más clara, ¿no? Porque los rayos solares no inciden directamente en forma perpendicular en esta zona, sino más bien en forma diagonal, por lo que no hay, digamos, bastante frío, pero o clima templado, pero eso también hace que la piel de ellos no sea oscurecido porque la piel se oscurece por protegerse de los rayos solares, ¿no? Y eso lo heredan, por ejemplo, los africanos, ¿no? Pero bueno, ahí está la información, ¿no? Sigamos, los montes Urales que están en esta zona para la frontera acá, la frontera Rusia, perdón, la frontera Europa con el Asia, ¿no? Estos montes son tomados como la frontera natural, ¿no? De Europa
Bueno, en las penínsulas tenemos península Escandinavia, que está al norte, y ya dijimos Itálica, Jutlandia, que está por acá, ¿no? A veces Jutlandia, etcétera. Islas Gran Bretaña, que es unas islas británicas, son las más grandes. Irlanda, que está también en la zona, acá está en las islas del norte. ¿Qué más? Allá tenemos pues islas, que Gran Bretaña, Irlanda, que está en esta zona. Tenemos Islandia, que está acá solita, esta isla acá, pero es muy fría, también se siente ahí, hay poca población, ¿no? Con relación por el frío que hay todo el año. Las islas Mallorca, bueno, también tenemos la isla de Córcega, acá en el Mediterráneo, ¿no? Las de Córcega, de Cerdeña, de Sicilia, es la que tiene nombre, digamos, muy asociado a la historia universal, ¿no? Por ejemplo, en Córcega nace Napoleón, por ejemplo, ¿no? O Sicilia, que se da esta lucha entre romanos y lo de Cartago, ¿no? O la isla de Creta, que está relacionada al origen de la especie humana también. Y, y bueno, la isla de Chipre, que está aquí en este lado, que no se ve mucho, Creta, y Chipre está acá, está chiquitita. Chipre en griego significa cobre, o sea, es una isla que tiene muchos yacimientos de cobre, ¿no? En la edad antigua era muy explotado. Bien, eh, otros aspectos físicos tenemos los ríos, la hidrografía. eh, Tenemos ríos importantes. Cuando uno dice ríos de la vertiente, lo que está diciendo son los ríos que desembocan en tal lugar, ¿no? Entonces, tenemos ríos que desembocan vertiente del Atlántico, o sea, en el mar, en el océano Atlántico, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos los ríos Vístula, que desembocan en el Atlántico, Elba, Rin, Sena, Támesis, el Tajo, en la zona de Portugal, ¿no? El Támesis que está en Inglaterra, ¿no? Y así, ríos que desembocan en el Mediterráneo, o sea, los que desembocan en el mar Mediterráneo. El río Ebro, el río Ródano, como ven por acá, ¿no? El río Po, incluso, el río Tíber, que también está en esta zona de Italia, ¿no? Desemboca también en el Mediterráneo. Luego tenemos los ríos que desembocan en el Mar Negro, o sea, por acá, en esta zona, y son ríos que llevan esa vertiente. Ahí está la vertiente más importante, es el río Danubio, ¿no? Está, es un río, es este río de acá, el Danubio. Como el Danubio es bastante largo, es el más largo de Europa, bueno, no el más largo en general, sino el río más, que atraviesa 10 países, ¿no? Pero como este río que es navegable puede atravesar 10 países, porque como los países europeos son chicos, resulta que el río Danubio está, digamos, legitimado, digamos, que este río Danubio pase por 10 países históricamente, ¿no? También tenemos la vertiente del mar Caspio, o sea, los que desembocan aquí, que tenemos el río Volga, que es el río más largo, este sí es el más largo de Europa, el río Ural, ¿no? También tenemos que hasta el río Ural. La coeficiente, perdón, el río Volga es el río más largo de Europa, dije, ¿no? Río Ural también por acá. Y la vertiente del Ártico, o sea, los que desembocan en el norte, es el río Pechora, que no se ve acá, que desemboca de la zona de Rusia, desemboca en el Océano del Norte, o sea, el Océano Glaciar Ártico, o sea, el océano helado que baña el Polo Norte, ¿no? Lagos, tenemos lagos Ladoga, que acá están en el este de Europa, lago Onega, que está en la zona de Rusia, ¿no? Luego, hay que recordar que los rusos, curiosamente, históricamente, debido a sus gobernantes, los zares, ¿no? Las monarquías, estos zares
desde Pedro el Grande, incluso plantearon la política de que Rusia debería mirar hacia Europa Oriental, porque recordemos que el 75% del territorio ruso en el fondo está en el Asia, pero como los rusos quieren ser europeos, han puesto sus principales ciudades más importantes en la zona de Europa Oriental, o sea, la zona este de Rusia, ¿no? Bien, eh, aspectos demográficos, bueno, ahí vamos a ver que hay mucha ventaja, mucha prosperidad, pues en Europa, ¿no? Los países pues, tienen gente que la pasa en buenas condiciones. Es un continente con países desarrollados, ¿no? Que benefician a la población, por supuesto. Pero tenemos que hay una población absoluta de este, 752 este, millones de habitantes, ¿no? 752 millones de habitantes. Los países más poblados de Europa son Rusia, que tiene 147 millones. Y miren qué curioso que de estos 147 millones de rusos, 110 millones, o sea que prácticamente pues el 75%, ¿no? Viven en Europa Oriental, o sea, viven en el sector de territorio ruso que está en Europa, ¿no? Europa del Este. Y las principales ciudades también están ahí en el este de Europa. También tenemos Alemania que tiene 82 millones de habitantes, Francia 67. La densidad poblacional, recordemos que Europa es un continente no muy grande, por eso que 72 habitantes por kilómetro cuadrado. La mayor densidad es Mónaco, que es pues, una especie de lugar, digamos, de poca extensión, porque a la hora de dividir los habitantes entre el área del territorio sale 19.000, ¿no? O sea, una densidad alta, ¿no? Pero es porque el territorio no es tan grande, pues. A la hora de dividir sale alto. Y la menor densidad es acá en Islandia, en esta isla que hay 3,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Bueno, es una zona muy fría, pues, ¿no? Seguramente también eso no ayuda a que haya más población. La población absoluta, eh, digamos, registra, pues, como dijimos, una 752, ¿no? En la parte de Mónaco, por ejemplo, se está hablando de población absoluta 38.300 habitantes, superficie 2 kilómetros cuadrados, y bien chiquita, pues, ¿no? Todo sale bien alto. Y en la zona de Islandia la población absoluta es 364.134 habitantes y la superficie un poco más grande, ¿no? 103.125 kilómetros cuadrados. De ahí vamos a ver los indicadores demográficos, es decir, cómo la pasa la gente en Europa. Vamos a ver cosas interesantes ahí, ¿no? Por ejemplo, que la esperanza de vida es muy alta, pues en Europa, porque las condiciones de vida son muy buenas. No olviden que la esperanza de vida en el fondo refleja las condiciones materiales que un continente, un país le da a su población, ¿no? Entonces, cuando la esperanza de vida es muy alta es porque le da buenas condiciones de vida. En Europa, esperanza de vida en la zona euro es 82 años, imagínense, promedio que vive un europeo, ¿no? La Unión Europea 78,2, las más altas incluso expectativas, esperanza de vida es 85 años en San Marino, 84 años promedio en Suiza, la más baja 72 años en Moldavia, pero 72 no es tan bajo en realidad, ¿no? Eh, no es tampoco que estén bajos, ¿no? Súper bajos, ¿no? Una esperanza de vida más alta que muchos países del mundo, ¿no? La distribución de la población, o sea, también nos demuestra que la preferencia de los europeos es vivir más en el área urbana, 72% viven en las ciudades y un 28% de europeos viven en la zona rural. Pero hay que tener en cuenta que la zona rural de Europa no es como nos imaginamos zona rural de Perú, ¿no? Donde encuentras una familia ahí, una familia pobre, ¿no? Por ejemplo, en muchos lugares de la zona rural de la sierra, ¿no? Y no hay ni caminos afirmados, a veces los caminos no son ni carreteras, sino son tierra. Bueno, pero esas zonas rurales es de Perú, pues, ¿no?
pero las zonas rurales de Europa nos parecen que si fueran urbanas, porque tienen muchas carreteras, muchos servicios del Estado, colegios, centros médicos, postas, hospitales, o sea que esa zona rural en realidad parece urbana también. Pero bueno, así son las comodidades del desarrollo económico que tienen, ¿no? Por estados poderosos. Pero Europa también recepciona inmigrantes, pues gente que quiere ir a Europa a vivir, ¿no? Por lo mismo de que de los países pobres, muchos como Perú también y otros países pobres de Asia y África, aspiran a ingresar a los países de Europa para quedarse a vivir ahí, establecerse, ¿no? Entonces, Europa es un continente que atrae migrantes, ¿no? Por las condiciones buenas de vida. Pero los países aún así que más migrantes reciben son pues Alemania, Francia, Inglaterra y España, ¿no? Pero acá hay que mencionar que en realidad los migrantes no la pasan muy bien, pues porque en verdad los europeos son racistas, ¿no? Siempre yo he escuchado muchas historias del racismo. En Alemania no sabía que hay jóvenes, pocos jóvenes, pero hay que se rapan la cabeza, se cortan la cabeza a coco y en la noche salen con camisas negras, con su esvástica, o sea, son pronazis, ¿no? Y salen en grupo para pegarle a los migrantes, que quieren botarlos de Alemania, ¿no? Pero a los primeros migrantes que más exigen que se vayan es a los denominados turcos, ¿no? Los turcos tienen mala fama en Alemania, ¿no? De poner burdeles, negocios así medios inmorales, pues, ¿no? De explotación de las mujeres. Entonces, los alemanes buscan rechazar a los turcos, por ejemplo, tienen mala fama, ¿no? Bueno, y así va funcionando el asunto a nivel mundial. Eh, nosotros, digamos, comparativamente, pues, con Europa, ellos están en mejor posición, ¿no? Las tasas poblacionales, por ejemplo, tasa de natalidad, ahí sí vamos a ver que es un poco bajo, 11 nacimientos por cada 1000. La tasa de fecundidad, o sea, el promedio de hijos de una mujer en Europa es 1,6 hijos, o sea, uno o dos máximo por mujer. Y la de mortalidad sí es un poco altita, 11 mueren por cada 1000 habitantes. Acá hay que mencionar pues que Europa también preocupa, en el caso de Alemania, etcétera, tienen preocupaciones los gobiernos, porque como las mujeres no quieren tener hijos, porque prefieren estudiar, destacarse de su profesión, ¿no? Viajar, entonces no quieren tener hijos porque un hijo mayormente la madre que tiene un hijo recién nacido tiene que estar pues pendiente del niño, del bebito, pues, ¿no? Entonces las mujeres de Europa no quieren sentirse dominadas por esa situación cuando ellas quieren la independencia, digamos, ¿no? Son muy independentistas las mujeres de Europa y además la educación es muy alta, por eso que conocen muy bien los métodos anticonceptivos y no tienen hijos, ¿no? Entonces, bueno, relaciones sexuales tienen, pero no salen en estado, digamos, ¿no? Por lo que se cuidan bien. Y por eso es que Europa preocupa a muchos demógrafos de la zona de Europa porque dicen que es un continente de gente vieja, ¿no? De gente mayor, casi no hay muchos niños. Eso es lo que hace que digamos, en el caso de Alemania, el gobierno alemán incentive, ¿no? Digamos, programas de apoyo a las mujeres de Alemania para que se animen a tener hijos. Y el gobierno alemán les ofrece un gran apoyo económico, apoyo alimenticio, incluso les dice que les va a pagar parte del colegio, pero ni así, ¿no? Porque en el fondo quien se levanta en la madrugada, pues a ver al bebito, todo es la madre, pues, ¿no? Así que las mujeres alemanas sobre todo no quieren perder su oportunidad de ser más bien libres para estudiar, tener dos doctorados, viajar, así, ¿no? Eso es lo que hace que la tasa de fecundidad sea baja, ¿no? Em, también tenemos en este sentido el otro criterio que es los indicadores demográficos del índice de desarrollo humano. Bueno, estamos diciendo hace rato que los países europeos pues tienen un gran desarrollo, por lo tanto su índice de desarrollo es muy alto y alto, ¿no? No hay nivel bajo allá. Entonces, índice de desarrollo, recuerden nuevamente, repito, que los criterios para evaluar el índice de desarrollo humano
son pues la esperanza de vida, ¿no? que ofrece el continente, es el nivel educativo que tiene la gente, sobre todo a nivel básico, por lo menos primaria, secundaria, y el otro es el ingreso económico per cápita, por cabeza, ¿no? Entonces, con todo eso, Europa sale victoriosa, pues ganando como los más altos estándares, ¿no? Por ejemplo, el índice de desarrollo más muy alto, Islandia, Suiza, Noruega, Dinamarca, ¿no? Alto ya, pues Moldavia, Ucrania. O sea, siempre no hay pues, índices bajos ahí, pues, porque todos están en buenas condiciones, ¿no? económicas. Los recursos económicos en Europa destacan pues la agricultura, la ganadería, pero también, como estamos diciendo que Europa es un país muy industrializado, con alta tecnología, pues no sorprende que la agricultura y ganadería también sea moderna, tecnificada, ¿no? O sea, intensiva, que es la palabra que se usa para una actividad agrícola ganadera moderna, ¿no? Con mucha inversión. Entonces, por eso nos dice que la agricultura y ganadería es altamente tecnificada, ¿no? Con producciones elevadas de trigo, cebada, avena, centeno, maíz, papa. También Europa es el primer sector ganadero, sobre todo en el tema de ganado vacuno. Y bueno, el primer sector ganadero es el vacuno, porque ahí salen las carnes, pues la leche, ¿no? Y también destacan en la crianza de porcinos o cerdos y caprinos, o sea, cabras, ¿no? Y animales de granja. Tenemos que, a nivel de minería, también tenemos que la minería más se ha enfocado, como dice aquí, en la extracción de hierro y para la industria del acero, porque el hierro es el mineral base para la siderúrgica, que es por convertir el hierro en acero, ¿no? En planchas de acero. Carbón mineral, ¿no? Por ejemplo, destacan Rusia, digamos, Polonia, Reino Unido, Alemania, ¿no? Que son países industriales. Recuerden que la revolución industrial se basa pues en la explotación del carbón, el hierro, el acero, el petróleo, ¿no? Noruega y Rusia son los que pues, tienen mayores reservas de gas natural y petróleo. También recordemos que en la Segunda Guerra Mundial, pues Hitler, cuando invade Rusia en la Operación Barbarroja, intenta pues apoderarse de la reserva de petróleo de Rusia, que estaba más al sur. Pero recuerden por nuestro universal que los alemanes son vencidos en la batalla de Stalingrado. Ahí se rinde el ejército alemán, pero si ellos hubieran ganado Stalingrado, de ahí nomás seguía la zona petrolera, o sea, iban a lograr conquistar. Pero como son detenidos heroicamente pues, por los rusos, el ejército ruso, entonces se quedó frustrado su posible victoria, ¿no? O acceso al petróleo que iba a ser una solución para muchos de sus problemas de fuente de energía, ¿no? Que ya Alemania tenía cargando ese problema por la guerra, ¿no? Bueno, tenemos también la actividad forestal, o sea, corte de árboles en Suecia, Noruega, o sea, el norte de Europa, ¿no? Finlandia, Rusia, donde están los bosques boreales o bosques del norte, ¿no? Es allí donde las industrias forestales o tala de árboles se tiene desarrollo, ¿no? A nivel de recursos de economía de Europa, la industria europea pues es muy, muy avanzada, pues, ¿no? Ni hablar, ¿no? Es muy avanzada, es tecnológicamente muy avanzada, emplea el 25,4% de la producción económicamente activa, la población económicamente activa de Europa. Las principales industrias pues son muy tecnológicas, ¿no? Automotriz, siderúrgica, que produce acero, petroquímica, cemento, química, farmacéuticos, aeroespacial, pues también ahí se hacen proyectos, lanzan satélites, todo el espacio, construcción naval, pues, ¿no? Las áreas industriales comprenden extensas zonas del Reino Unido. No olviden que la revolución industrial nace en Inglaterra, pues, ¿no? Ahí en ciudades claves como Manchester, ¿no? Que son ciudades industriales, que ahora son ciudades históricas en el sentido de las fábricas, ¿no? Del siglo XIX. El norte de Francia, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Suiza, Austria, norte de Italia, sur de Suecia, Noruega y norte de España, ¿no? Em,
bueno, no olvidemos pues que Carlos Marx cuando escribe El Capital, que es una crítica al sistema capitalista, lo escribe cuando él está viviendo en Inglaterra, pues, ¿no? Porque ahí Marx conoce la revolución industrial en directo, pues la clásica revolución industrial de Inglaterra. Y es por eso que habla del burgués, el proletariado obrero, ¿no? La lucha de clase, todas esas cosas. Y bueno, hay estas ciudades industriales son de gente obrera, ¿no? Proletaria, ¿no? Y también mucha gente, digamos, conocida, ¿no? O sea, que se hizo conocida no por obreros, sino por músicos, por ejemplo, que vienen de familia obreros o de zonas porteñas de fábricas, es muy común en Inglaterra, ¿no? Por ejemplo, John Lennon de los Beatles era de Liverpool, que es una zona portuaria digamos, de acceso, de salida, entrada de mercaderías, productos industriales, ¿no? O si no, hace poco que ha muerto este cantante de Black Sabbath, ¿no? Ozzy Osbourne, era de Birmingham, ¿no? Birmingham es una zona de fábricas, de obreros. Él era hijo de obrero. Y bueno, triunfó como cantante, fue en un grupo, ¿no? Pero de todas maneras él siempre fue hijo de una ciudad obrera, de obreros, ¿no? Por eso que cuando ha muerto le han hecho en Birmingham un funeral público, pues que creo que ni el Papa ha convocado tanta gente, ¿no? Como un héroe de la clase obrera, como John Lennon también tiene una canción así, ¿no? Héroe de la clase obrera. Casualmente por la realidad que vivieron, ¿no? De estas zonas, pues, de la revolución industrial y los efectos, ¿no? Las condiciones de vida, ¿no? La explotación, todas esas cosas, pues. Bueno, pasamos ahora a Oceanía, que es un continente conformado por islas, ¿no? Casualmente está conformado por islas, pero las más grandes son eh, la isla de Australia, que también por el tamaño es la más grande de todas, le llaman país continente, ¿no? Australia. Y la otra es Nueva Zelanda, que también son las islas más grandecitas, ¿no? Y Papúa Nueva Guinea, estas de acá son las más grandes. El resto que vemos por todos estos lados son islas pequeñitas, ¿no? Que de origen volcánico, origen también de islas producto de la vida en las colonias, los corales, que son organismos que vivían en colonias, inmensas cantidades de colonias que su caparazón lo toman digamos, de la química del mar, que es armar un caparazón de carbonato de calcio. Entonces, todas esas colonias, cuando mueren los organismos, quedan sus caparazones ahí, pues, ahí apretadas, ¿no? Como si fuera una roca. Pues se le llaman una roca biogénica, de origen biológico, ¿no? Y también hay islas volcánicas, es decir, del fondo marino, porque esta zona de tectónica de placas, ¿no? De contacto, de divergencia. Entonces acá hay mucho vulcanismo submarino. Y cuando los volcanes submarinos erupcionan constantemente, el cono volcánico, o sea, la forma del cono que tiene el volcán debido a las sucesivas erupciones, llegan a ser tan grandes y altos que pasan el nivel del mar y se ven pues como islas de origen volcánico, ¿no? Pues son muy pequeñas, pero hay variedad. La más grande es por eso que cuando hablemos de ríos, de cordilleras, todos vamos a hablar de Australia nomás y Nueva Zelanda, ¿no? Y Papúa, porque las demás no son relevantes, ¿no? Bueno, pero es un continente, por eso le dicen insular y de archipiélagos. Insular significa isla, archipiélago es conjunto de islas, ¿no? Por eso en verdad, pues es un continente conformado por muchas islas, ¿no? Insular, ¿ves? Y todo entre Asia y América es la gran isla, la más grande de todas las islas australes, perdón, Oceanía es Australia. Luego siguen Nueva Guinea, Papúa Nueva Guinea y Nueva Zelanda, ¿no? Miles de archipiélagos coralinos, volcánicos dispersos por toda esta zona del Pacífico, ¿no? Por eso que dividen en regiones Oceanía para estudiarlo mejor, ¿no? Micronesia, Polinesia, Melanesia, etcétera. Ahora, hay 14 países. Ahora, también hay que mencionar que esta zona perdón, de Oceanía ha sido, bueno, acá me pasé, ¿no? Esta zona de Oceanía ha sido intensamente colonizada también por los países europeos. Así que tenemos que Australia y Nueva Zelanda han sido colonias inglesas, por eso hay población blanca acá, de inmigrantes, y son países que tienen mucho desarrollo económico, industrial también. O sea, se han favorecido, ¿no? Este,
Tenemos la gran isla de Australia, Nueva Guinea por acá y Nueva Zelanda acá, ¿no? Bueno, pasemos a la división política, 14 países independientes y 8 territorios dependientes. Australia tenemos la capital Canberra, ¿no? O si no, Nueva Zelanda, la capital Wellington, son nombres ingleses, ¿no? Las islas de Papúa, Nueva Guinea, capital Port Moresby, y luego una serie de islas, ¿no? Las Islas Marshall, o Micronesia, Tuvalu, bueno, son zonas Fiji, Salomón, ¿no? Son islas muy importantes, pero sin embargo la más grande es Australia, evidentemente, ¿no? Ahí están los corales, las regiones con que se puede estudiar mejor Oceanía es cuando se divide en regiones. Por eso tenemos Australasia, que comprende Australia, como ven, y Nueva Zelanda. Y luego vienen estas palabras Melanesia, Micronesia, que son de origen griego, ¿no? Yo creo que cuando uno sabe el significado de la palabra griega, se entiende de qué se trata. Por ejemplo, en el caso de Melanesia, viene del griego melano, que significa oscuro, y nesia con S, nesias, con nesos, nesia o nesos, islas. Entonces, cuando dice Melanesia, islas, entonces está diciendo islas de gente de piel oscura, eso es lo que está diciendo, porque el melano es oscuro, ¿no? Isla de gente de piel oscura, Papúa, Nueva Guinea, Salomón, Vanuatu, Fiji. Cuando dice Micronesia, micro es pequeño, en esas islas, o sea, islas pequeñas. Palau, Estados Federado, Micronesia de Marshall. Polinesia, poli es varios, en esas islas, o sea, varias islas. Kiribati, Tuvalu, Samoa, Tonga. Y entonces los han dividido en esta región, ¿no? Polinesia, Australasia, Melanesia, Micronesia. Y así van agrupando islas, ¿no? Bueno, algunas más importantes. Esta isla de las Marianas, por ejemplo, de Micronesia, es importante porque tiene, pues, la zona de fosa marina más profunda del mundo, 11.000 metros de profundidad, ¿no? En zona de la fosa marina se forma en el contacto de dos placas, ¿no? Tectónicas, una que se introduce debajo de otra, o sea, una zona de convergencia de placas, y ahí se forman las llamadas fosas marinas, ¿no? O sea, zonas muy profundas, ¿no? Pero esta es la más profunda, pues, de las Marianas, ¿no? El relieve, más o menos, vamos a hablar más del relieve de Australia y Nueva Zelanda, pues, porque, y algo de Papúa, porque no, los otros son islas pequeñitas, ¿no? Pues entonces tenemos la gran cordillera divisoria acá en el lado oeste de Australia, esta gran cadena divisoria, ¿no? Eh, tenemos también el caso de el monte Kosciuszko, ¿no? Que es el más elevado, ¿no? Tenemos los Alpes neozelandeses, bueno, esta es en la zona, ¿no? de Nueva Zelanda, pero el nombre Alpes, si recuerdan ustedes, son las montañas de Europa, pues, ¿no? Pero como estamos diciendo que han sido colonias estas de Europa, por eso que tienen, les transportado, ¿no? Trasladado el nombre, ¿no? Alpes. Tenemos aquí en la zona de, digamos, de, este, en la zona de Papúa, norte Melanesia, noreste de Australia, ¿no? Ahí tenemos en la zona de Indonesia, por acá, la montaña más alta que es el Puncak Jaya, ¿no? La montaña más alta de Oceanía, 4.884 metros. En el sector de Indonesia, la isla de Nueva Guinea, ¿no? Acá. Y tenemos desiertos, que bueno, los más notables son en Australia, ¿no? El desierto de Victoria, como ven aquí, el desierto de Arena, el desierto de Simpson. Y tenemos mesetas también que pertenecen más a Australia, Kimberley, de Atherton, etcétera. Hidrografía, también tenemos ríos, pero los ríos más importantes también se notan pues en Australia, pues que es el territorio más grande, ¿no? Los ríos que están acá al sur, el Murray y Darling, ¿no? Y los lagos de esta zona, Eyre, Taupo, etcétera, ¿no? Que son zonas de hidrografía más notable de Oceanía, pero que están en la isla de Australia, que es la más grande, pues, ¿no? Y se puede apreciar mejor, digamos. En Nueva Zelanda también está la isla norte, el lago acá Taupo, ¿no? Es el más extenso de esta zona. Em, Luego tenemos bueno, hay que avanzar.
aspectos demográficos, está la población, hay población blanca, pero también hay población nativa, ¿no? Pero en general, la población en total de Oceanía es 40 millones, 609 mil habitantes, ¿no? 40 millones es poco, ¿no? Recuerden que Argentina tiene 46 millones, 40, o sea que estamos hablando de un continente, ¿no? Toda Oceanía, 40 millones. Los países más poblados, bueno, 24 millones en Australia, ¿no? Papúa Nueva Guinea, pero ya entre estos países, entre Australia, Papúa y Nueva Zelanda, por decirlo así, se concentra pues la mayor cantidad de habitantes de Oceanía, ¿no? O sea, el 91% de estos 40 millones está en Australia, Papúa, Nueva Guinea y Nueva Zelanda. ¿Por qué? Porque incluso en otras islas hay muy poca gente y no en todas las islas hay gente. Hay islas que son pequeñitas, deshabitadas. La densidad poblacional, miren ustedes, es bastante baja, 5 habitantes por kilómetro cuadrado. La densidad o mayor densidad es en Nauru, 524 habitantes kilómetro cuadrado, porque el territorio es pequeño, ¿no? La menor densidad es Australia, 3 habitantes por kilómetro cuadrado, porque Australia es un territorio más grande, ¿no? Y por eso al dividir 21 millones que tiene, ¿no? 24 millones sale 3, ¿no? Habitantes por kilómetro cuadrado. Como ven en esta foto, la población de Oceanía es mayormente, esta es más cercana a la población originaria, aquí también, ¿no? Pero también hay población blanca, descendiente de los colonos, ¿no? Luego tenemos algunos indicadores también poblacionales, por ejemplo, otra característica en Oceanía es que la población, básicamente tres cuartas partes de la población de toda Oceanía viven en las ciudades, o sea, un 75%, ¿no? En las ciudades. En las ciudades más pobladas, bueno, son pues las de Australia y Nueva Zelanda, ¿no? En Australia hay ciudades importantes, Sydney, Melbourne, Brisbane, Canberra. En Nueva Zelanda tenemos Auckland, Wellington, ¿no? Y todo eso nos demuestra la concentración, ¿no? Índice de desarrollo humano, vamos a ver después, vamos a ver primero la esperanza de vida. La esperanza de vida es también más o menos elevada, ¿no? Pero sobre todo en los países más desarrollados como son Australia y Nueva Zelanda, por ejemplo, la esperanza de vida es muy alto en Australia y Nueva Zelanda, y medio, Tuvalu, Kiribati, así, ¿no? Como ven, esta es una foto de la ciudad australiana, de Australia, miren, es moderna, ¿no? Como si fuera una ciudad en los Estados Unidos, así, ¿no? Muy moderna, así, mucha inversión capitalista, ¿no? Algunos indicadores demográficos, índice de desarrollo humano, vuelvo a repetir, comprende pues la variable de expectativa, esperanza de vida, el nivel básico de educación que tiene la población y el índice de ingreso económico per cápita, ¿no? Por cabeza, promedio, ¿no? Y tenemos que también el índice de desarrollo humano más alto, muy alto es Australia, pues Nueva Zelanda, ¿no? Y ya hemos dicho otro y medio, ¿no? En cuanto a las actividades económicas de la zona, encontramos que la agricultura y ganadería son importantes y modernas en Australia. Cerca de 50 millones de hectáreas se dedican al cultivo de cereales, frutas. En Nueva Zelanda, el sector agropecuario también tiene el mismo nivel similar al de Australia. Hay que mencionar aquí que en ganadería, por ejemplo, Australia es el país que tiene mayor cantidad de ovejas, o sea, es el país de mayor cantidad de cabezas, digamos, de ovejas del mundo, ¿no? Y también tiene, y por eso también Australia es el mayor exportador de lanas, ¿no? Porque la lana de oveja. Em, la ganadería también es muy similar en Nueva Zelanda. Bueno, cultivos pues de mayormente café, cacao, caña de azúcar, ¿no? Frutas, especias. En el tema de minería, Australia también se concentra la mayor extracción de minerales económicos tradicionales, hierro, oro, pero también plata, pero también hay diamantes. Ya he dicho que los diamantes son en rocas muy antiguas, pues el Perú no tiene minería de diamantes, ¿no? El Perú no hay diamantes, por lo que las rocas del territorio peruano no son tan antiguas como en África o en Australia, ¿no?
cobre, estaño, plomo, bauxita es un mineral del cual se obtiene aluminio, sin carbón. La actividad forestal, mayormente también en donde hay mayor territorio o bosques, como es Australia, Papúa Nueva Guinea y la Salomón, que tienen más hectáreas de bosques naturales. Y hay bosques plantados artificiales ya promovidos en Nueva Zelanda, ¿no? El turismo es, bueno, Oceanía destaca por las playas, pues, ¿no? El turismo de la Oceanía es mayormente de playa, por las playas de las islas, de los lugares más visitados son las playas de Australia, Fiji, Hawái, ¿no? Que es dependencia de Estados Unidos, Salomón, Tahití, etc. Y en la industria también destaca más Australia, Nueva Zelanda, en la industria siderúrgica, basada pues en la industria química, de fertilizantes, la petroquímica. También tenemos en Australia, por ejemplo, es el primer productor y exportador de lana de oveja, como dije, ¿no? A nivel mundial. Porque también es el país que más cantidad de ganadería de ovejas hay, ¿no? Y también de vacas, ¿no? Pues son vacas lecheras, ¿no? Incluso Perú compró, como ustedes saben, Perú ha importado vacas lecheras, ¿no? Para la producción, pues, de leche que apoye, ¿no? Digamos, son vacas más, digamos, caracterizadas por la producción de leche. Bueno, veamos los ejercicios. Pueden ustedes copiar las respuestas. 1D de día, 2B de botella, 3D de día y 4E de esperanza. Copien, por favor, para resolver rápidamente. Tomen foto, no lo sé. Bien, vamos a resolver bueno, rápidamente, ¿no? Para poder hacer también. En el ejercicio uno nos dice, bueno, el Valle del Rift, que ya dije que es un valle tectónico, ¿no? Debido a separación de placas tectónicas, en borde divergente, separación de placas. En la zona de la placa somalí y la placa de Nubia son las que chocan o se separan. Esa fractura geológica da origen a un extenso valle que se llenó de lagos, fallas y actividad volcánica. El Rift podría convertirse en una cuenca oceánica que separaría a futuro en millones de años, estoy hablando pues en era geológica, ¿no? Millones de años, tiempo geológico. Al final se proyecta que el Valle del Rift se separe y deje ingresar con océano, ¿no? O sea, separa parte del continente africano. ¿En qué zona de África se localiza esta fisura, o sea, el Valle del Rift? En la D, en la zona de encuentro entre el lago Victoria y el macizo etíope. Bueno, es un dato, ¿no? Un dato. La D, 1D, ¿no? Dos, nos dice, Europa tiene una red hidrográfica o río muy denso, existiendo cinco vertientes, o sea, donde desembocan los ríos principales, las cuales desembocan los ríos que recorren este continente. Relacione la vertiente con los ríos, ¿no? Entonces, respectivos. Nos dice esto que es la B, o sea, uno, el Océano Atlántico con C, donde se desemboca el río Támesis, Sena, Vístula. Dos, en el Mar Negro desembocan D, Danubio, Dnieper, Don. Tres, en el Mar Caspio desemboca A, Volga, Ural, Kura. Y cuatro, en el Mar Mediterráneo desembocan los ríos de la lista B, Ebro, Po y Ródano. Entonces, la dos, hemos dicho, es la letra B, ¿no? Bien, pasamos a la pregunta 3. Nos dice, o sea, este también es para correlacionar, ¿no? Oceanía es un continente compuesto de islas, localizado entre Asia y América. La distribución y origen de estas islas es resultado de la combinación de fenómenos geológicos relacionados a la dinámica de placas tectónicas en este sector del planeta, ¿no? Este continente está dividido en cuatro regiones, relaciona esta con respectivas islas. Ah, ya, pues las regiones, ¿no? Australasia. La D, ¿no? Dicen que es la D, o sea que Australasia, ahí se encuentra la letra D, o sea, se encuentra Tasmania, Nueva Zelanda. Dos, Melanesia, en la región de Melanesia se encuentra la isla de C, Papúa Nueva Guinea, Fiji y la Salomón. Tres, que es Micronesia, ahí encontramos islas de la letra B, Marshall, Palaos, Nauru.
Y 4, Polinesia, encontramos islas de la lista A, ¿no? Samoa, Tonga, Tuvalu. Bueno, entonces la 3 hemos dicho es la letra B. Ah, perdón, la letra D. D, ¿no? De día. Ya, y la 4 ya es también un ejercicio que nos dice Europa es uno de los continentes más desarrollados, es una gran península, prolongación occidental del continente euroasiático, superficie de 10 millones y tantos kilómetros cuadrados, etcétera, ¿no? Corresponde a una gran llanura central, rodeada de regiones montañosas, mares, una población de 752 millones, siendo los países más poblados Rusia, Alemania, Francia, bueno, todo eso para decir qué cosa, determinar el verdadero o falso de las afirmaciones. La letra E es verdadero 1 y 4, o sea, 1 dice que Europa limita con el Océano Ártico, Atlántico y el Mar Mediterráneo y Negro y Caspio, está bien. Y es verdad la 4, la mayoría de los países del sector occidental de Europa tienen un IDH alto, muy alto. La 2 y 3 son falsas. ¿Por qué son falsas? A ver. 2 dice que Europa presenta cordilleras como los Alpes, los Apalaches, ahí la mató. Los Apalaches son cordilleras de Norteamérica, de Estados Unidos, no son de Europa. No son de, sí, pues no son de Europa. Y la 3 porque es falsa, ¿no? Más del 70% de la población europea es de condición rural. Falso, pues más del 70% es urbano, man. Entonces ahí nomás ya vimos. Bueno, ahí están las claves. Vamos a pasar a cívica. Ya saben, cualquier pregunta pueden hacerla. Voy a compartir ahora lo que corresponde a cívica para hablar de esto del sistema de seguridad y defensa nacional. Es un tema de la Constitución que le asigna al Estado peruano, ¿no? Bueno, ahí pueden ver, ¿no? Me dicen si no ven para poder cambiarlo. Bueno, sistema de seguridad y defensa, todo eso está en la Constitución, gestión de riesgos y las Fuerzas Armadas y la policía. Y también los regímenes de excepción. ¿Qué es el sistema de seguridad y defensa nacional? Bueno, es un conjunto de instituciones del Estado, pues, ¿no? Interrelacionados por principios, normas, procesos, instrumentos, instituciones estatales por el cual se organizan actividades de seguridad, defensa nacional y se puede garantizar la defensa de la persona humana, la soberanía del Perú, la independencia e integridad territorial, así como la protección de los intereses nacionales, ¿no? Todo este sistema de seguridad y defensa es dirigido por el presidente de la República, según la Constitución. No olviden que la Constitución actual vigente es la del 1993. También tenemos los componentes que aquí vamos a ver. El sistema de defensa, tenemos el componente del sistema de defensa nacional, son el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, COSEDENA, el DINI, Dirección General de Inteligencia, y todos los ministerios, organismos públicos, gobierno regional, local. Gobierno local, ya saben, son las municipalidades, ¿no? Pero empecemos con el COSEDENA, Consejo de Seguridad y Defensa, que es el ente rector del Sistema de Defensa Nacional y es presidido por el presidente de la República, ¿no? El COSEDENA también, por supuesto, es el órgano de más alto nivel, digamos, de decisión política, de coordinación estratégica en todos los temas de seguridad y defensa, ¿no? Nacional. También se aprueba, el COSEDENA aprueba los lineamientos, estrategia, planeamiento estratégico de la política de seguridad y defensa nacional. Bien, y tenemos el DINI, que es el ente rector del Sistema de Inteligencia Nacional, SINA, que identifica las amenazas que enfrenta o confronta la seguridad nacional en el tema, pues, de seguridad, ¿no? Es decir, esta dirección de inteligencia o DINI, que digamos, que se expresa en el SINA o Sistema de Inteligencia, también es responsable de producir la inteligencia nacional necesaria, pues, para tomar decisiones y en el más alto nivel de Estado, ¿no? Y también identifica las amenazas que enfrenta la seguridad nacional. Y los ministerios, organismos públicos, gobierno regional local, se implementan y ejecutan, son los que implementan y ejecutan la política de seguridad y defensa nacional en el ámbito, o sea, donde les corresponde. Donde les corresponde, pues, el gobierno regional y gobierno local, las municipalidades.
Este ministerio también, el Ministerio de Defensa, es componente de este sistema de defensa nacional y tiene como una de sus funciones, pues, rectoras, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar, evaluar toda la política de seguridad y defensa nacional en concordancia con lo dispuesto por el presidente de la República, en su calidad, pues, de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Ahora viene entonces el Sistema Nacional de Riesgo de Desastre, que en el fondo se puede resumir como SINAGER, ¿no? Sistema Nacional de Riesgo de Desastre, SINAGER, que tiene por finalidad identificar, reducir todos los riesgos asociados a peligros o minimizar los efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos y la preparación y atención ante situaciones de desastre. Eh, en verdad, todas estas actividades del Estado en estos temas de riesgo, desastre, ¿no? Son actividades mayormente anticipadoras, preventivas, ¿no? O sea, prevenir antes que actuar después del fenómeno o de algún desastre, ¿no? Sino la idea acá es tener a la población también activa en poder participar de manera inteligente, eficaz y sobre todo de coordinación ante un problema de fenómenos naturales como un terremoto, por ejemplo. Entonces, tiene pues un rol importante preventivo, ¿no? Entonces, la finalidad de SINAGER es identificar, reducir los riesgos asociados a peligros, minimizar efectos, evitar la generación de nuevos riesgos y preparar y atenderse ante las situaciones de desastre, ¿no? Tener capacidad de reacción. Por eso en la gestión de riesgo de desastre se entiende que se puede trabajar como un proceso social. Con el fondo están convocando a la sociedad pues a que participe de manera ordenada, ¿no? De manera como el fin es entonces prevenir, reducir el control y el control permanente de los factores de riesgo, ¿no? Ante desastres en la sociedad y también el otro rol es preparar la capacidad de respuesta, ¿no? Ante situaciones de desastre de parte de la población y todo ello para proteger pues la vida, la población y el patrimonio público y privado de las personas y del Estado. Sí, pues eso no se olviden, el fin supremo de la sociedad, de la Constitución del Estado es el beneficio de la sociedad, pues, ¿no? O sea, proteger al integrante de la sociedad, ¿no? A la comunidad, a la sociedad. Bien, de allí tenemos los niveles para identificar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia. Son pues tres, son cinco niveles, ¿no? En los tres primeros, el nivel 4 y el 5. El nivel uno, 2 y 3 se considera que son niveles de alcance local y regional, o sea, a nivel de municipalidades y gobierno regional. Por eso que estos tres niveles comprenden situaciones que son atendidas directamente por quién, por los gobiernos locales, municipalidades, ¿no? Provincial y distrital, y el gobierno regional, ¿no? Con sus recursos propios, o sea que ellos también planifican acciones en estos temas utilizando los recursos que tiene el Estado, ¿no? Y que le corresponde a cada gobierno regional, municipalidad. En el nivel 4 ya el alcance es nacional, ¿no? O sea, cuando uno dice nacional, ya está hablando de la intervención del gobierno nacional. Recuerden que hay tres niveles de gobierno, ¿no? Gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. Entonces, esto ya es cuando se supera la capacidad de respuesta del gobierno regional y entonces el nivel de alcance 4, nivel 4 de alcance nacional, sustenta la declaratoria ya del gobierno de un estado de emergencia. Vamos a hablar ya de que el estado de emergencia es un régimen de excepción, ¿no? Que se utiliza cuando hay perturbación del orden interno, ¿no? Eso también está normado en la Constitución. Y el nivel 5 que ya es de gran magnitud, comprende el impacto ya del desastre que ha ocurrido, cuya magnitud afectó pues a la vida de la nación y también que supera la capacidad de respuesta del país. Entonces se sustenta también, se fundamenta, se justifica la declaratoria de un estado de emergencia nacional. O sea que ahí toma el control la policía del orden interno, porque a veces, aunque parezca mentira, estimados, cuando hay un sismo así, cuando ha habido sismos, o sea, se ha advertido también la mala conducta de mucha gente que empieza a ir a robar a las casas que se han caído, ¿no? O sea,
como hay casas que se derrumban por los sismos, por ejemplo, en vez de apoyar, van delincuentes a robar. Entonces necesita el gobierno garantizar el orden interno, por eso que declara un estado de emergencia, ¿no? Ahora, hay organismos técnicos también que son parte del SINAGER, del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, que son estos conocidos como el CENEPRED y el INDECI, el Instituto Nacional de Defensa Civil. Esto ya conocido por ustedes y toda la mayoría, porque estos son los que programan simulacros, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Bueno, pero el CENEPRED, que es el Centro Nacional de Estimación y Prevención de Riesgo de Reducción del Riesgo de Desastre, asesora al ente rector en el contenido de la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre. También el CENEPRED brinda asistencia técnica a los tres niveles de gobierno. Cuando habla de tres niveles, ya saben, es nacional, regional y local, ¿no? En gestión prospectiva y correctiva, o sea, ya para mejorar su desempeño, ¿no? También el CENEPRED elabora normas e instrumentos técnicos que son relacionados a los procesos de estimación, prevención, reducción del riesgo y reconstrucción, en el caso de las personas de los sectores afectados, ¿no? También supervisa el CENEPRED la implementación del Plan Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre en los componentes y procesos que le corresponden o que son de su competencia. El INDECI, que es bastante conocido, ¿no? Se encarga de asesorar, pues, al ente rector en los procesos de preparar a la gente, la capacidad de respuesta y también rehabilitación, ¿no? También el INDECI brinda asistencia técnica en la gestión reactiva de gestión de riesgos de desastres, brinda asistencia técnica a las autoridades y también a la población. También un propósito del INDECI es promover, pues, la instalación y actualización de sistemas de alerta temprana. No sé si ustedes escucharon, pues, cuando hubo un tsunami en el Asia, ¿no? Primero un maremoto y de ahí un tsunami, y se planteó de que el efecto de ese tsunami podía llegar a la costa del Perú, ¿no? Y poder ser un riesgo. No sé si ustedes vieron de que también escucharon que sus celulares timbraban, ¿no? Ese era el sistema de alerta, pues, ¿no? Bueno, ya timbraba demasiado, ¿no? Porque, este, ya era, pues, bueno, pero era la manera de entrenarse, pues, ¿no? El INDECI como que busca entrenar a la gente, pues, ¿no? Entonces, también promueve la instalación, como dice, el sistema de alerta temprana para alertar a la gente de un posible fenómeno natural que puede ser un riesgo, ¿no? Y sobre todo tomar decisiones con la gente que está mal ubicada o que es más vulnerable, ¿no? Por ejemplo, la gente de las costas, las ciudades porteñas, ¿no? En el caso de tsunami. Bueno, apoyar y facilitar la acción conjunta de los actores que participen en el proceso de respuesta que se ven en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional o COEN. Ahora, este Centro de Operaciones de Emergencia Nacional también hay a nivel regional, pero sería COER, con R al final, no N. Centro de Operaciones de Emergencia Regional. Y también hay a nivel local, o sea, sería COEL, con L, sería Centro de Operaciones de Emergencia Local. Local ya saben que es municipalidades, ¿no? Básicamente. Bien, de ahí tenemos cuáles los componentes de la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, ¿no? O sea, ahí vamos a ver que existen estos tipos de gestión, ¿no? Que se conocen como gestión prospectiva, gestión reactiva, gestión correctiva, ¿no? Por ejemplo, todas estas partes de gestión prospectiva y correctiva le corresponde más al CENEPRED, ¿no? Y la parte de gestión reactiva más le corresponde al INDECI, Instituto de Defensa Civil. Entonces, la gestión prospectiva es cuando se actúa para evitar y prevenirse o prevenir el futuro riesgo, ¿no? Casualmente les digo que todo esto es para promover la prevención, digamos, la atención y sobre estos temas antes que ocurran, ¿no? Y en la gestión correctiva, el CNEPRED toma acciones para corregir y mitigar, reducir el riesgo existente. Pero en la gestión reactiva que corresponde al INDECI, las acciones y medidas destinadas a enfrentar los riesgos de desastres, ¿no?
Bueno, es las medidas que toman pues en esta parte reactiva, es pues incrementar la resiliencia, la capacidad de respuesta de la gente, sistemas de alerta temprana, preparación para respuesta, ¿no? De capacidad de respuesta, aseguramiento convencional, ¿no? En esta gestión prospectiva del CENEPREC también se realizan, por ejemplo, normas, regulaciones, planes de ordenamiento territorial para tratar de gestionar el riesgo de desastre, ¿no? Y en la gestión correctiva, también que lo hace el CENEPREC, tenemos además medidas y acciones que promuevan la reducción de los riesgos existentes. Ejemplo, reubicación de comunidades que están en riesgo, reforzamiento de jurisdicción, construcciones, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, los procesos de gestión de riesgo son 7. Los, digamos, primeros corresponden del 1 al 13 hasta el 7, corresponden al CENEPRED, porque son componentes prospectivo, correctivo, y ya el 4, 5 y 6 al INDECI, ¿no? Que ya es reaccionar ante el desastre, ¿no? Por eso en el punto 1 nos dice básicamente la estimación del riesgo. El CENEPRED puede identificar peligros, analizar la vulnerabilidad de los sectores de la población en esa zona, establecer niveles de riesgo que está corriendo la población. También en el nivel 2, en la gestión 2, el prevención de riesgo es acciones para evitar, pues, la generación de nuevos riesgos en la sociedad, ¿no? Y 3, reducción del riesgo es acciones para reducir las vulnerabilidades y riesgos ya existentes. Luego viene ya el INDECI, que es el componente reactivo, ¿no? O sea, ya es ante el desastre mismo. En el nivel 4 es la preparación de la gente, acciones para anticiparse y responder en caso de desastre. De ahí están todos los simulacros, pues, que hacemos, ¿no? Para tratar de entrenarnos y en nuestra capacidad de respuesta ante toda esta problemática. Eh, Luego, en el nivel 5 ya vemos que el INDECI tiene acciones ante peligros inminentes de emergencia o desastre, ¿no? También en el nivel 6 dice rehabilitación, que se refiere pues que a veces en los sismos o fenómenos que afectan la población, fenómenos naturales, tenemos que se cortan los servicios básicos, ¿no? Por ejemplo, la luz, el agua, o se corta la línea de teléfonos, ¿no? Celulares. Por ejemplo, en el 2007, el terremoto del 2007 que fue acá muy fuerte en Lima, se sintió muy fuerte, que fue en Pisco, pero se sintió fuerte en Lima también. Este terremoto, por ejemplo, cuando terminó el terremoto, se habían colgado todas las líneas de teléfono celular. O sea, no había servicios de celular. Ustedes saben que cuando hay un terremoto, pues la gente quiere llamar por teléfono a sus familiares, a ver cómo están, ¿no? Pero no existía, no funcionaba. Y eso, por supuesto, demostró que eran vulnerables, ¿no? O sea, en ese tiempo estaba Alan García, pues, ¿no? Un ratito, creo. Estaba Alan García un ratito, ¿eh? Creo que se cortó la señal, parece. Bien, no sé si se retomó la señal porque se cortó, creo, la señal un momento. ¿Me pueden escuchar? ¿Sí? Sí, profesor.
Ya, ya, un poco se cortó. Yo estaba hablando que en el 2007, pues, en este término de seis restablecimiento de servicios públicos, se cortó, pues, la telefonía, ¿no? Entonces, hubo todo un problema, ¿no? Alan García, que era gobernante ese tiempo, llamó la atención que cómo era posible que la compañía de teléfonos de celulares no habían previsto, ¿no? Que el servicio se corte, tienen que, bueno, ya, bueno, fue pues porque generó un malestar tremendo, ¿no? Bueno, ahora veamos el rol de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Empecemos de que el ejército, tenemos aquí el caso de las Fuerzas Armadas, está conformado por el ejército, eh, la Marina y la Fuerza Aérea, ¿no? Entonces, eso se llama el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿no? El ejército que básicamente ejerce el control, vigilancia y la defensa del territorio, pues, ¿no? El terrestre, la territorio nacional. Tenemos también el... Uy, caray, otra vez creo. Ya, volvió, ¿no? La señal. Ay, caray, no sé qué pasa. ¿Me puede escuchar? Sí, ¿no? Sí, Ya, gracias. Entonces, el ejército ve todo lo terrestre por la defensa del territorio, ¿no? La Fuerza Aérea ve todo lo que le corresponde, vigilar, controlar el espacio, defender el espacio aéreo, y la Marina, por supuesto, todo lo que es patrullaje, vigilar, defensa del lago, ríos y mares, ¿no? El mar peruano. Las Fuerzas Armadas y la policía no son deliberantes porque todos están sometidos donde, digamos, al poder civil, porque el presidente, según la Constitución, el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y la policía. Por eso que la policía y las Fuerzas Armadas están subordinadas al poder constitucional. El presidente de la República otorga, por ejemplo, ascensos en los generales, almirantes de las Fuerzas Armadas y generales de la policía. En caso de delitos, acá viene un detalle, ¿no? Porque cuando hay delitos de miembros de las Fuerzas Armadas o la policía, ellos tienen su propio tribunal de justicia, ¿no? Por eso dice, los miembros de las Fuerzas Armadas y la policía están sometidos al fuero respectivo y al Código de Justicia Militar Policial. O sea, tienen sus propios tribunales, ¿no? No es como el Poder Judicial, ¿no? Las Fuerzas Armadas y la policía también participan en el desarrollo económico, social y la defensa civil, ¿no? Eh, bueno, el caso de los delitos, bueno, el caso de las Fuerzas Armadas y la policía también hay que recalcar que las Fuerzas Armadas y la policía son las únicas instituciones del Estado que pueden poseer y usar armas de guerra. O sea, ellos son, como decía este sociólogo conocido Max Weber, son digamos, instituciones que tienen digamos, el legítimo accionar de violencia, ¿no? Con armas, legitimado, pues, por la Constitución. Son los únicos que pueden tener armas. Por eso que los delincuentes que tienen armas ya son, pues, transgresores de la ley, son delincuentes porque ellos no deberían tener armas ni estar usándolos, pero las tienen, ¿no? Entonces, por eso ya son perseguidos por la ley, ¿no? La Policía Nacional tiene como función, pues, ante todo es parte de la estructura orgánica del Ministerio del Interior. La finalidad, pues, de la policía es mantener, garantizar, restablecer el orden interno, ¿no? O sea, el orden dentro de la ciudad del Perú. Las funciones que tiene la policía, que no las cumple mucho, ¿no? Porque hay muchas quejas a veces, es que organiza el patrullaje integrado como parte del plan de seguridad ciudadana. No se ve mucho esto, ¿no? Y ahora que estamos en tanta inseguridad. También la otra función es que la policía debe prestar protección y ayuda a las personas, ¿no? A la comunidad. Llama la atención cuando hay quejas de ciudadanos que dicen que no les han querido recibir denuncias en la comisaría, ¿no? Por ejemplo, ahí están faltando sus deberes. Algunos malos policías, no todos, ¿no? También la función de la policía en general es vigilar y controlar las fronteras. Eso es importante, ¿no? La policía es la que vigila y controla el paso de frontera, es decir, el paso de ciudadanos de un país hacia el otro. Por ejemplo, en Arica o en Ecuador, ¿no? El paso de chilenos a Tacna, de Ecuador a Perú, ¿no? O sea, la policía es la que controla eso, no es las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas están cerca, pero no es los que a diario están controlando el pase, el movimiento de las personas, ¿no? Eso más bien lo ve la policía. Previene también la policía, investiga y combate la delincuencia, ¿no? Y luego viene esta situación muy especial que está al final casi de la Constitución, que es lo que llamamos régimen o regímenes de excepción.
En realidad eso está en la Constitución, en el artículo 137, donde dice que el presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede emitir un decreto supremo por plazo determinado en todo el territorio nacional o en parte del territorio y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, ¿no? Sobre los estados de excepción. Es decir, el estado de excepción son el estado de emergencia y el estado de sitio. Em, a veces, como ustedes muy frecuentemente ya saben que hay un montón de problemas de delincuencia ahora, pues, ¿no? Entonces, últimamente los gobiernos han estado decretando estado de emergencia en Callao, en algunos distritos, ¿no? Pero ¿qué es el estado de emergencia, no? El motivo para decretar estado de emergencia básicamente y la diferencia con el estado de sitio, ¿no? El estado de emergencia se decreta el gobierno por perturbación de la paz o del orden interno. O también puede decretar esta emergencia cuando hay catástrofe. Ya les dije, a veces hay un sismo, se caen casas y hay gente delincuente que entra a robar. Entonces, para prevenir el orden interno, declaran estado de emergencia. O también se puede declarar cuando hay graves circunstancias que afectan la vida de la nación. Y la diferencia, en el fondo, es para mantener el orden interno, ¿ves? Pero en el caso del estado de sitio, el gobierno lo decreta cuando hay peligro de invasión extranjera, o sea, cuando puede haber peligro de guerra, invasión de un país hacia, no sé, un país vecino que pueda agredir al Perú, ¿no? Por ejemplo, el estado de sitio se puede declarar en zona de frontera, en Tacna, en Tumbes, ¿no? ¿Por qué? Se declara cuando hay guerra exterior o peligro inminente de que se produzca una guerra, ¿no? O también cuando hay el caso de peligro de guerra civil, o sea, guerra entre peruanos, cuando ya es medio ideológico, como el caso de Sendero, ¿no? En Ayacucho, etcétera, que ya estaban fomentando una guerra, ¿no? Pero era más un terrorismo de un sector, ¿no? Fanáticos, o peligro inminente que se produzca. Ahora, ¿qué pasa en el estado de emergencia, en el estado de sitio con relación a los derechos? Bueno, como el estado de emergencia, a propósito es poner orden interno por una situación casualmente grave, circunstancias que afectan el orden, entonces se suspende temporalmente ciertos derechos o garantías constitucionales. Estoy diciendo que se suspende, no es que se elimina, ¿no? Eliminar significaría pues borrarlo de la Constitución, no es así. Solo se suspende para, se entiende, con motivos de que la policía tenga más capacidad de restablecer el orden interno. Por ejemplo, se suspende temporalmente el derecho a la libertad y seguridad personal. Quiere decir que puedes ser, en estado de emergencia, la policía te puede detener, te puede, bueno, llevar a la comisaría para preguntarte cosas, o también sin orden judicial, ¿no? Así nomás. También la inviolabilidad de domicilio está suspendido, quiere decir que la policía puede entrar a la casa de cualquier persona sin orden judicial por algún, digamos, necesidad de promover el orden interno, ¿no? Por ejemplo, puede entrar a la casa de un que sospecha que una banda delincuente, algo así. También se restringe la libertad de tránsito muchas veces, porque a veces en el estado de emergencia se establece el toque de queda, ¿no? Que quiere decir que la gente no puede circular de tal hora a tal hora del día, ¿no? Eso limita la libertad de tránsito. También la libertad de reunión se limita, o sea, no puede haber tampoco muchos grupos haciendo celebraciones en grupo, ¿no? En ninguna circunstancia se puede, dentro del estado de emergencia, en ninguna circunstancia se puede desterrar a la gente o a nadie fuera del país, ¿no? En el estado de sitio, como hay peligro de guerra, más bien lo que se hace es fortalecer ciertos derechos fundamentales que se protegen, ¿no? Más, no los se suspende, más bien los recontra protege, porque puede haber guerra. Entonces, los derechos básicos que no son restringidos por ningún motivo son el derecho a la vida, por ejemplo, a la integridad personal, eso más bien se refuerza, la libertad de conciencia y religión, el derecho al nombre e identidad y a la nacionalidad, ¿no? O sea, esos derechos más bien se fortalecen cuando hay un estado de sitio, porque el problema es con un país vecino o extranjero que quiere atacar al Perú, ¿no? En el estado de emergencia, el tiempo que puede durar es que no excede 60 días su prórroga, y, o sea, primero lo decreta el gobierno con un decreto supremo, y el estado de emergencia puede durar 60 días. Si quiere que dure más porque el problema todavía persiste, de falta de orden interno en un lugar, lo prorroga pero con un nuevo decreto. En cambio, en el estado de sitio no excede 45 días y la prórroga requiere que el Congreso apruebe eso. Tampoco es, digamos, tan fácil, ¿no? Sino tiene que, el gobierno tiene que coordinar con el Congreso prorrogar. Y cuando es estado de emergencia, ¿quién asume el control del orden interno?
la Policía Nacional, pero también la norma dice que las Fuerzas Armadas pueden asumir el orden, control del orden interno, si así lo dispone el presidente de la República. O sea, si el presidente dice que va a haber esta emergencia, inmediatamente la policía tiene que asumir, pero si ve que quiere que la ciudad es crítica y quiere que el ejército apoye, lo tiene que manifestar o decidir, ¿no? El presidente de la República. Pero sería el apoyo a la policía, ¿no? Porque siempre el orden interno lo tendría, pues, mayormente la policía. Y en el estado de sitio, al decretarse el estado de sitio, el Ejecutivo adquiere un gran poder, pues, ¿no? Porque es una zona de guerra, pero el Congreso también se reúne para vigilar que la conducta del Ejecutivo no cometa excesos, ¿no? Por el caso de emergencia, ¿no? De una guerra, etcétera. A ver, tenemos las claves, por favor, vean para rápidamente resolver. El 1 B de botella, 2 B de botella, 3 D de día, 4 E de esperanza. Copien o tomen foto. 1 B, 2 B, 3 D de día y 4 E de esperanza. Bien, vamos a resolver rápidamente, que nos quedan unos minutitos. Dice, el estado de emergencia es uno de los estados de excepción que el presidente de la República puede decretar con acuerdo del Consejo de Ministros por un plazo determinado, ya sea en todo el territorio o en parte del territorio, informando al Congreso o a la Comisión Permanente. Con base a esto del estado de emergencia, determina el valor de verdad. Ya, no dice que la uno es la letra B de botella. Verdad es 2 y 3. Dos, que en estado de emergencia, para prorrogar su vigencia, se requiere un nuevo decreto supremo del gobierno. Tres, que en estado de emergencia las Fuerzas Armadas asumen el control interno si así lo dispone el presidente. ¿Por qué es falso la uno? Dice, el plazo máximo de vigencia del estado de emergencia es 45 días. Es falso, 45 días es el estado de sitio. Y la última, se decreta que en caso de guerra exterior, no, el estado de emergencia es en caso de falta, perturbación del orden interno. Dos, debido al nivel de violencia que ha llegado a afectar la zona de Aurífera de Patás, en la libertad del gobierno ha decretado el estado de emergencia en esta zona. Un contingente de policías y miembros de Fuerzas Armadas están presentes para imponer el orden y minimizar el grado de violencia. Según la capacidad de respuesta ante esta situación de emergencia, podemos afirmar que el nivel de capacidad de respuesta, el nivel es la letra B, o sea, 4 de alcance nacional. Claro, porque está hablando de toda la zona, ¿no? Bien, porque ya supera, pues, ¿no? La zona está muy convulsionada. Entonces, como el gobierno regional no puede, ya entra el gobierno nacional, ¿no? Bien, entonces el 3 es la gestión de riesgo de desastre, comprende una serie de procesos relacionados cuyo objetivo principal es reducir la vulnerabilidad al impacto de los desastres, como también preparar y responder de manera efectiva ante ellos. Indicar qué acciones a desarrollar corresponden a los siguientes procesos de gestión de riesgo de desastre. Y en la 3 nos dice que es la letra D. O sea, 1, estimación corresponde con C, con identificar peligros, analizar vulnerabilidad, establecer niveles de riesgos. 2 es prevención con A, la prevención se realiza para evitar la generación de nuevos riesgos. 3, capacidad de respuesta con D, es decir, se ejecuta la respuesta inmediatamente ocurrió el desastre. Y 4, nivel de rehabilitación con B, restablecimiento de servicios públicos básicos, ¿no? Finalmente, 4, dice el Centro de Estimación, Prevención, Reducción de Riesgo de Desastres, CENEPRED. Es un organismo público ejecutor que conforma el SINAGER y supervisa la formulación e implementación del Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre. Entre sus funciones está, y ahí nos dice la respuesta, es la E. ¿Qué está entre eso? La 1, 2 y 4. Ese 1, entre las funciones CNPRE está brindar asistencia técnica en gestión prospectiva correctiva al riesgo. 2, el CNPRE también tiene que asesorar al ente rector, bueno, el plan de gestión, el contenido de la Política Nacional de Gestión de Riesgo. Y 4, elaborar normas de instrumentos técnicos relativos a los procesos de estimación, prevención y reducción de riesgo. La 3 dice que es falsa. La 3 no está considerada porque dice que el CENEPRED debe instalar y actualizar los sistemas de alerta temprana, ¿no? Eso ya, y los medios de comunicación, emergencia y desastre, eso ya es más del INDECI, ¿no? Bien, estimados, no sé si hay alguna pregunta, algo, porque ya nos queda un minuto. Si hay alguna duda, alguna pregunta.
pueden hacerla. Bueno, si no hay preguntas, ya queda un minuto, dejo de compartir. Excelente, muy gracias Noelia por responder. Más bien, como siempre, estudien jóvenes, ya estamos terminando el ciclo casi, ya viene el examen en septiembre y yo sé que todos ustedes estudiando pueden rendir un buen examen e ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y a lo mejor hasta voy a ser profesor de ustedes capaz en un momento, si depende de dónde ingresen. Pero en todo caso, estudien, chicos, porque es lo mejor que pueden para su futuro y la alegría de su familia, ¿no? Bendiciones, que Dios los bendiga y los ayude siempre para que logren todas sus metas con esfuerzo y dedicación. Que Dios los bendiga.